Nuestro siguiente expositor lo conocemos todos. Es un honor presentarlo, el profesor Zenón de Paz. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos, todas, por estar aquí y también a los que nos están siguiendo, ¿no? Y muchas gracias también a los hermanos y hermanas que han participado ya. Propuse como tema, pero al título que volvió a la vista, el siguiente: la sacralidad andina en tiempos del último hombre. Lo del último hombre en el título es una expresión nietzscheana que aparece en las páginas iniciales de Así habló Zaratustra. Aparece también en un libro del politólogo norteamericano Francisco Fukuyama titulado El fin de la historia y el último hombre. Nietzsche presenta a ese último hombre como lo más despreciable y da a entender que es el tipo de hombre que hoy impera en el mundo. Dice: ahí llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. Ahí llega el tiempo del hombre más despreciable. Se refiere a un hombre sin religión, sin comunidad, ni familia, ni cultura, que no ha inventado ningún valor que le permita apreciar la vida y que por eso vive por y para nada. Un tipo de hombre que ya no aspira a nada grande ni noble, que solo busca una vida de comodidades y acomodos, sin nada que lo moleste ni le haga pasar un mal rato. Un hombre absolutamente mediocre, cuyo modo de ser deriva de que ya no tiene nada en qué querer, situación que Nietzsche deriva a su vez de un acontecimiento que según él marca el destino del mundo moderno, la muerte de Dios, así lo llama. Es que según Nietzsche, el hombre moderno habría matado a Dios sin darse cuenta, y ese sería el acontecimiento más decisivo de la historia. En esa misma línea, Max Weber diría luego que la modernidad es el desencantamiento del mundo, su desacralización. Este acontecimiento habría instalado entre nosotros el nihilismo, es decir, el vacío de sentido, que es el mayor problema del hombre contemporáneo. Dado que el término latino nihil significa nada, el nihilismo sería algo así como un sentimiento de vacío en todo, el descreimiento, la incapacidad de creer en nada. Ese sería, según Nietzsche, el ateísmo consumado, consistente no en creer que Dios no existe, porque quien cree eso es todavía un creyente, solo que ha reemplazado a Dios por algún otro referente absoluto que da sentido a su vida. Por ejemplo, digamos que el típico marxista-leninista habría reemplazado al Dios cristiano por las leyes de la dialéctica, que él cree que deciden el curso del mundo y la historia, quiénes están del lado correcto y quiénes no. Según Nietzsche, este personaje no se habría dado cuenta de que Dios ha muerto, que él mismo lo ha matado, tan así que lo ha reemplazado por un equivalente en el que él cree firmemente, al punto de estar en disposición de entregar su vida a ello y hasta cegar la vida de otros. Vale la pena notar aquí que según Nietzsche, la muerte de ese Dios y de sus equivalentes fue producida por él mismo, precisamente al desacralizar el mundo, situando así lo sagrado fuera del mundo, que quedó así convertido en algo enteramente profano y profanable. La desacralización del mundo, su conversión en un objeto carente de valor intrínseco, en un almacén de recursos explotables, proceso que identificamos con el capitalismo moderno, fue posible porque en la matriz civilizatoria judeo-cristiana en que surgió la modernidad, la sacralidad se había retirado del mundo, desvalorizándolo y hasta demonizándolo. Un pasaje del Zaratustra titulado de los apóstatas se refiere a algo más cercano a nosotros, hombres antiguos, aunque en realidad se refiere a algo ocurrido con la humanidad entera, la muerte
de los dioses, en plural, como acontecimiento previo a la muerte del Dios que se proclama único, exclusivo y excluyente, quien con ese acto se habría suicidado sin darse cuenta. Sí, esto ocurrió, dice Nietzsche, cuando la palabra más atea de todas fue pronunciada por un Dios mismo. La palabra: existe un único Dios, no tendrás otros dioses junto a mí. Y todos los dioses rieron, entonces se bambolearon en sus asientos y gritaron. No consiste la divinidad precisamente en que existan dioses, pero no Dios. Es decir, no me detendré a comentar este pasaje, pero es muy significativo, pues está señalando que lo sagrado es plural e intrínseco al mundo, o simplemente no es, convicción que señalaré enseguida como característica de la sacralidad andina. Pues bien, abordaré ahora primero la cuestión de la sacralidad en general, llamada también espiritualidad o religiosidad. Después me referiré a su lugar en la experiencia humana y su diferencia con la religión, para luego decir algo en relación a la sacralidad andina y su lugar en el mundo contemporáneo. Decía Aristóteles, se lo ha recordado ahora mismo, que todo hombre desea por naturaleza saber. Se trata de una afirmación de gran alcance, dar cuenta de que somos seres curiosos, y si bien es cierto que la curiosidad caracteriza a todo lo viviente, al parecer en los demás seres vivientes tiene un límite marcado por el instinto de supervivencia. Si pone la vida en riesgo, suelen retroceder y deponer ese deseo. Ese no es nuestro caso, pues en nosotros frecuentemente el riesgo acentúa aquel deseo, que viene a ser más fuerte que el instinto de conservación, disponiéndonos a cruzar ese umbral. En este caso, el deseo de saber no parece tener límites y proyecta al hombre hacia lo infinito. Pero allí donde hay deseo hay también carencia e infinitud, pues solo se desea lo que no se tiene o no se cree tener. Por lo tanto, el deseo de saber revela nuestra finitud, pero también nuestra apertura hacia el infinito, y así conlleva un sentimiento de pertenencia a la totalidad que nos abarca. Igualmente, como deseo de saber de sí mismo como autoconocimiento, nos remite a una exploración que no parece tener fin. Se dice que en el oráculo de Delfos, en la Grecia antigua, había inscrita una indicación con respecto al camino que conduce a la sabiduría: conócete a ti mismo. Heráclito de Éfeso había acotado: ni recorriendo todos los caminos encontrará los límites del alma, tan profundo es su voz. Ciertamente, el autoconocimiento suele empezar poniendo en reserva nuestras convicciones con respecto a lo que somos. De hecho, la reflexión filosófica moderna, habiendo partido de establecer el yo como una sustancia y soporte de toda experiencia, condujo luego a la problematización del yo como una entidad sustantiva, como ocurrió con el empirismo inglés, e incluso a su negación. Por tanto, también en este sentido, podemos constatar que el misterio y el infinito del que brota habitan en nosotros mismos y nos constituyen. Atendiendo a ello, José Carlos María Tegui, estamos aquí, se dice que solía sentarse en este mismo lugar, conversando con la gente que aquí venía. Decía, atendiendo a esto, José Carlos María Tegui, aún declarándose materialista, pudo afirmar enfáticamente que el hombre es un animal metafísico, que no se puede vivir fecundamente sin una concepción metafísica de la existencia, y que ni la razón ni la ciencia pueden llenar la necesidad de infinito que hay en el hombre. Se entiende así porque afirmó también que el socialismo tiene un trasfondo mítico y la condición de una religión. Esta última referencia nos permite precisar que la religiosidad o sacralidad no implica necesariamente la creencia en un Dios o en dioses, que bien se puede ser ateo y religioso. De hecho, la sola existencia del budismo, una religión sin Dios ni salvación personal, da cuenta de ello. Cabe precisar, por tanto, que lo esencial a la religiosidad, sacralidad o espiritualidad no es la creencia en Dios, si entendemos por ello una entidad individualizada, sino en lo sagrado, como una dimensión irreductible al plano de lo empírico y tangible, experimentada como fuente del valor y del sentido de todo lo existente.
Notemos aquí que el deseo de saber discurre como un preguntar permanente y por eso también como incitación y apertura al diálogo consigo mismo y con los otros, siendo así una potencia vinculante. En la religiosidad genuina, ese preguntar y esa apertura al diálogo parece no circunscribirse a la relación con los otros seres humanos, sino que involucra a todo lo existente, con lo cual nos proyecta a una comunión con la totalidad, nos revela como totalidad. Es por tanto deseo divino. Hurgando en los orígenes de la palabra religión, se suele decir que proviene del latín religare, que alude precisamente a la acción de vincular. Dicho esto, podemos notar ahora que la totalidad, inabarcable por principio, asoma en la experiencia humana como misterio y prodigio, provocando atención, asombro, fascinación, gratitud y reverencia ante lo existente, que se nos revela como inagotable e insondable, asoma como sentimiento de lo sagrado, como sacralidad. Ahora bien, el asombro puede originarse simplemente ante el hecho de que el mundo exista, un sentimiento que todos podemos alcanzar y que se experimenta como algo inefable, como algo indescriptible, algo de lo que no se puede hablar sino indirectamente, de modo figurado, en clave simbólica, sobre el sentido de la existencia y su valor. Viene a ser así una peregrinación a lo indefinido e indefinido, y con ello una ampliación del horizonte vital, se experimenta como expansión de la vida. Por ello, la sacralidad o religiosidad genuina es profundamente empática, se compadece ante todo lo existente, expresa gratitud, lo reconoce como valiente, como comprendido, como partícipe de un diálogo en que discurre lo sagrado, el misterio que anima el mundo. Las manifestaciones originarias de sacralidad corresponden así a una captura cósmica en que todos los entes son reconocidos como animados y vinculados entre sí. Esa experiencia de la sacralidad fue universal. Estuvo en todos los pueblos originarios y, de acuerdo a los datos disponibles, sostuvo la vida humana durante la mayor parte de nuestra existencia como especie, estando así profundamente arraigada en el inconsciente colectivo. Pero aquí es preciso reparar en que el ser humano tiene necesidad de seguridad y estabilidad, tiene necesidad de certeza. Esta necesidad transmuta la sacralidad en religión, en creencias, valores e instituciones que se legitiman en cuanto proveen orientación a la existencia y soporte a la vida colectiva. Cabe, por tanto, diferenciar entre sacralidad y religión. La sacralidad es apertura y pregunta antes que respuesta. La religión, en cambio, provee respuestas absolutas. Es por eso que puede haber sacralidad sin religión y religión sin sacralidad. Lo característico de la religión es que constituye ante todo una institución y como tal tiende a cristalizarse mediante un cuerpo sacerdotal y un conjunto de ritos, estableciendo afirmaciones sobre la realidad y juicios morales que se traducen en directivas inapelables, sobrehumanas. Dado que la religión sanciona cómo deben comportarse los seres humanos, establece y sostiene un orden. Si tomamos en cuenta que su instauración parece haber corrido en paralelo con el proceso de diferenciación social del neolítico, una función social relevante fue legitimar esas asimetrías, asegurando que dependen de designios sobrehumanos. En un mundo animista, todos los seres dialogan entre sí, pues son reconocidos como agentes y sapientes. Un efecto decisivo de la instauración de las religiones fue que del sentimiento de parentesco cósmico se fue pasando a una relación restringida a los seres humanos y los dioses. La aparición del monoteísmo hebreo precipitó el proceso de desarraigo cósmico del hombre, conjuntamente con la desvalorización o desacralización del mundo, instituyendo como misión humana el dominio de la naturaleza, por cuanto lo sagrado pasó a convertirse en condición privativa de un Dios que ya no se identificaba con el mundo. La conversión de lo sagrado en algo ultramundano y la correlativa conversión del mundo en algo profano
instaló una experiencia del mal y de la culpa que tomó la forma del pecado, entendido como mancha producida por la intrusión del mundo, que el espíritu debe conjurar por la vía de mantener a raya el mundo controlado, dominado. Con el advenimiento de la era moderna, el monoteísmo que concibe al hombre como imagen de Dios dio lugar al antropocentrismo y al humanismo, convertido en religión secular, cuya creencia básica es que la totalidad de lo existente está disponible para la satisfacción de los deseos humanos y su voluntad de poder. El humanismo, que dio forma a la sensibilidad moderna, solo reconoce valor intrínseco al hombre, solo reconoce dignidad en el hombre, establece que el ser humano es un fin en sí mismo, que no puede ser un medio, que no puede ser instrumentalizado. Es la adopción laica de la idea cristiana, según la cual solo el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Pero la otra cara de la moneda es que todos los demás seres carecen de valor intrínseco y dignidad. El humanismo es la cancelación del sentimiento de parentesco cósmico, el desarraigo del hombre con respecto a la naturaleza. La conversión humanista del mundo en una gran cosa que contiene cosas, en un conjunto de recursos disponibles para su explotación con vistas a un crecimiento indefinido de la producción y el consumo, condujo a la conversión del propio ser humano en un recurso administrable, reduciendo su valor a su rendimiento, asumiendo que quien no rentabiliza es como si no existiera, viene a ser insignificante. Condujo así a la desvalorización de la vida y dio paso a una nueva religión, el eficientismo que ahora tenemos a la vista, consistente en no aceptar sino aquello que rinde lo más posible. Es el nihilismo instalado, es el mundo donde pulula el último hombre nietzscheano. Consideremos ahora brevemente, aprovecho que las demás ponencias sí van a este punto específicamente, la sacralidad antigua, el sentimiento de lo sagrado que emergió en el mundo antiguo como soporte de una civilización caracterizada por la crianza de la vida y la diversidad en que se despliega. Lo primero a notar es precisamente la importancia que tuvo en esta civilización desde sus inicios la apreciación positiva de la diversidad. Un territorio caracterizado por una gran diversidad topográfica y climática, atravesado por las montañas más altas del mundo, si tomamos como referencia el centro de la Tierra y el abultamiento ecuatorial, con glaciares en pleno trópico y una enorme corriente marina de aguas frías a lo largo de su zona central, produjo también una gran diversidad de pisos ecológicos y de formas de vida, incluyendo una inusual diversidad cultural. Los hombres que poblaron estas tierras reconocieron esta diversidad, la valoraron positivamente y optaron por una estrategia de vida consistente en multiplicarla más aún. Así tomó cuerpo una civilización cuya característica más saltante es el cariño por la diversidad, la valoración positiva de la diferencia. Precisamente uno de los rasgos que permite identificar lo que es Huaca, lo dijo ya Javier, es su carácter extraordinario, su diferencia respecto a lo habitual. En este punto es importante notar que una característica saltante del mundo andino es que él permitió la sensibilidad animista, probablemente favorecida por el reconocimiento de la diversidad y de las interrelaciones entre todos los seres y fenómenos, así como por el uso ritual de plantas maestras que hacen posible el acceso a formas alternativas de conciencia, en las que el sentimiento de pertenencia a una totalidad viviente y sapiente se experimenta de forma vívida. En un mundo así, lo sagrado se concibe ante todo como potencia, como ánimo y fuerza vital, eso que en el quechua antiguo se decía ama, intrínseco al mundo. Se asume que todo lo existente está animado, jamás. En un mundo así, las deidades manifiestan en su diversidad y potencia el fluir de la fuerza vital que sostiene y anima al mundo. Dado que lo sagrado se concibe como intrínseco al mundo, en la sacralidad andina no se presenta la dicotomía entre espíritu y materia, entre lo trascendente y lo inmanente, o entre lo bueno y lo malo. En general no hay dicotomías ontológicas ni valorativas, porque se trata de un mundo eminentemente relacional.
Por ello, las deidades andinas, en cuanto expresan la complejidad del mundo, no son excluyentemente buenas o malas, ni son excluyentes con relación a otras deidades. El mundo andino se concibe como un tejido relacional espacio-temporal, cuya trama, vínculo y soporte es lo sagrado, y le provee orden, ánimo y valor. Lo sagrado tiene así la condición de lo potencial y lo desmesurado. En esa condición sostiene al mundo, desde al orden manifiesto, y lo excede. El mundo, entendido como orden actual, en acto, en curso, es unidad de opuestos complementarios. Por eso su manifestación básica es dual. Kai-Pacha, el ámbito en que habita el ser humano, y Hanan-Pacha, el ámbito de arriba, del firmamento. Todos los entes intramundanos participan de esa condición dual, son parientes, vinculados entre sí por oposición y complementariedad, sostenidos en el sentimiento de un parentesco cósmico. La sacralidad o religiosidad andina da flujo a ese sentimiento. El mundo es así la manifestación dual de una totalidad mayor que comprende una tercera región de carácter potencial denominada Ukupacha, el mito interior irreductible a todo orden, que emerge por las patarinas de los dos mundos actuales complementarios, cuyos órdenes paralelos generan, consumen y trascienden. Así, el Ukupacha tiene la condición de vínculo, término medio o elemento mediador, eso que se dice Chaupi o Taipi, algo elusivo, potencial, que se muestra y oculta al mismo tiempo. El Ukupacha revela la hondura del mundo, su infinitud, la fuente de donde emerge como donación de ser. Voy terminando. Siendo intrínseco al mundo, lo sagrado es como el mundo, uno y plural. Es por eso que Pachamama es una y varias, se multiplica como un fractal, reproduciendo el orden relacional. Tal es también el caso, por ejemplo, de deidades eminentes como María Jaja o su alter ego femenino, Chaupiñán. Dado que en el mundo andino lo sagrado se experimenta como plural, es inclusivo y muestra la tendencia a multiplicarse. Por esto, a diferencia de los cristianos que demonizaron a las huacas andinas y procedieron a su extirpación, cuando los hombres andinos vieron aparecer las imágenes de Cristo, la Virgen y la cruz, las reconocieron como huacas, las incorporaron y multiplicaron. Como resultado de ello, en la religiosidad andina, por ejemplo en las mesas curanderíes, hay múltiples Cristos, vírgenes y cruces, cada cual con virtudes y características distintas. Para la sensibilidad andina, todo lo existente está vinculado entre sí y manifiesta ese influjo. Esta intuición está en la base de su sacralidad e impregna prácticas y saberes como la medicina, la agricultura o la climatología. Saberes en cuya versión andina hay un componente ritual que da cuenta de su carácter dialógico, conversacional y de crianza mutua. En tal sentido, cabe anotar que el saber andino no es objetivante, no exige convertir en un objeto lo que busca conocer, antes bien es subjetivante, si se quiere, es decir, apela a la posibilidad de un diálogo con lo que se busca conocer. Dado que lo sagrado es inmanente al mundo, la experiencia del mal y de la culpa, sobrevenida como mancha y levedad, eso que se llamaba pucha, al contrario de lo que suele ocurrir con la noción cristiana de pecado, tiene como causa el debilitamiento de la relación con el mundo, la pérdida del mundo, de orden y equilibrio, o deterioro del tejido relacional cósmico allí donde irrumpe la falta. Por ello se conjura asegurando la interrelación que nos hace partícipes del mundo, atendiendo a la restauración del equilibrio y su cuidado. Y en los elementos que he ido esbozando básicamente, porque hay muchas otras ponencias que entran en mayor detalle en este punto, y hemos escuchado algunas, considero que hay un conjunto de elementos que pueden hacer posible remontar la situación a la que empecé haciendo referencia, como el mayor problema del hombre contemporáneo, el nihilismo, la pérdida de sentido, que se trata de una enfermedad que requiere una curación,
y somos herederos de una tradición civilizatoria muy potente, que es portador de estos elementos. He destacado la importancia que se le concede a la diversidad, pero también, por ejemplo, esto de que lo sagrado, que es la fuente de todo ello, viene a ser intrínseco al mundo, lo cual permite revalorar el mundo, otorgarle o reconocerle la dignidad que ha perdido en el mundo moderno. Y esto es parte de lo que quería compartir con ustedes. Si todavía hay algún espacio, podemos conversar. Gracias. Gracias, profesor. Excelente ponencia, como siempre. Si hay preguntas, tenemos unos minutos. Que lo ha resumido todo. Eso es. Todo lo que de otra manera se iba hablando, se lo ha resumido. Esa cosmovisión del hombre andino, del hombre de la selva, y cuando habla de la enfermedad, del nihilismo, ¿no? Y si vamos a ver la sacralidad del Kama, también podemos ver que en la espiritualidad andina o de la selva hay personas que pueden ser catalogadas como que tienen una mayor capacidad o que han recibido esa sacralidad, porque les cayó el rayo o algo que nos hizo diferentes. Son aquellas personas que pueden volver al orden y curar a esas personas. Investigó algo sobre eso, sobre esas personas que existen, y los podemos llamar, el mundo moderno le llama chamanes, curanderos, que se valen de estas huacas, de esas sillas, de esas piedras, de esa mesa, o se valen de una pluma para retirar esas luchas porque lo que se perdió fue el orden. Investigó sobre estas personas que sí pueden volver a este orden, a esta humanidad que se ha encarnado. Sí, claro. En todas las comunidades han habido estos, digamos, curiosos, gente con una curiosidad más acentuada que los demás, porque como quiera nos ganan inmediato, cotidiano, ¿no? Pero siempre en toda comunidad hay gente que, digamos, extiende la mirada más allá en el espacio, en el tiempo, también en términos de profundidad. Se los ha valorado, se los ha considerado sabios, han tenido diversos nombres, claro, ¿no? La condición que da acceso a ello puede ser muy diversa. Bueno, se ha hecho referencia, más bien alcancé a escuchar algunos casos en que la persona es elegida, por ejemplo, fue alcanzada por el rayo, o hay otras formas de elección igual. Como quiera, se despierta una sensibilidad en esta persona que igual parece estar por encima del promedio, lo cual le permite alcanzar, digamos, esto que bien podría decirse estados de conciencia o niveles de sensibilidad igualmente de mayor alcance. En esa condición han sido pues, mediadores con la experiencia de lo sagrado y han cumplido un papel muy importante en orientar la vida colectiva. Lo que pasa es que en el mundo moderno, Frederica ya se ocupó de eso muy bien, ese sentido de sabiduría es desplazado por una forma de saber que de inicio básicamente apela a una legitimación, digamos, performativa. Es un tipo de saber que se legitima en cuanto es útil, entendiendo por útil aquello que reditúa. Ocurre un conjunto de mutaciones en el
origen de la era moderna, el periodo al que remitió la disertación de Frederick Ayer es claro. Lo que está pasando entre el Renacimiento y el surgimiento del mundo moderno, que ya está visiblemente instalado por el siglo XVII, el siglo de Descartes, Galileo, Bacon, etc., ¿no? Donde sí, pues, como señalaba ayer Frederick, lo que visiblemente todavía estaba en el Renacimiento, esta idea del anima mundi, por ejemplo, esta visión animista, es desplazada por una visión, digamos, desalmada del mundo, literalmente, porque el mundo carece de alma. Se ha convertido en lo que Descartes llama res extensa, simplemente. Para Descartes, como resultado de su meditación, en última instancia no hay sino dos sustancias: la sustancia pensante, que no hay cómo reducir a la extensión, no hay cómo, el pensamiento es lo no tangible, lo que no ocupa lugar, espacio, ¿no? Y por otro lado está lo tangible, lo extenso, no hay más. Y eso tangible es lo otro del pensamiento, o sea, no piensa, no carece de subjetividad, ¿no? Por eso este es un mundo desalmado. Y el hombre moderno, en la medida en que considera como naturaleza a eso, a la res extensa, viene a ser un hombre desnaturalizado. Igualmente se siente diferente, literalmente se siente diferente de la naturaleza. Con eso va a tomar cuerpo un tipo de saber que tiene como virtud, digamos, la operatividad. Es cierto, pero hay un problema con la pura operatividad, pues. La operatividad, ¿para qué? La respuesta a esto último, ¿para qué?, es una respuesta a la que cualquier científico va a decir: ese no es un tema mío. La ciencia no se ocupa del para qué, nosotros describimos cómo. ¿Quieres saber cómo ocurre la fisión nuclear? Yo te digo cómo. Y tú le preguntas: ¿y ahora qué hago con esto? Ese no es tema de la ciencia. Pero como ustedes notarán, la cuestión central en la experiencia humana tiene que ver con esto último, el para qué. Esa es la diferencia entre lo que se solía llamar sabiduría y esto otro que en el mundo moderno llamamos ciencia. Se desengancha de esta pregunta fundamental, y de ahí el nihilismo. Aquí también podemos rastrear los orígenes del nihilismo. Es decir, un tipo de saber que se abstiene de responder a las preguntas últimas de la existencia no tiene nada con el nihilismo. Todavía tenemos algunos minutos. Gracias. A propósito de la noción de parentesco cósmico, y por el camino de buscar diálogo incluso con aquellos espacios que uno podría considerar que ya no se puede dialogar, uno puede recordar, por ejemplo, una figura como la de San Francisco de Asís y sus ideas de hermano sol, hermano luna, hermano agua y demás. Es decir, es una visión que la podemos rastrear prácticamente en todas las culturas, en todas las tradiciones. Y yéndonos al momento actual, es una cosa que aparece incluso en investigaciones científicas de las que podemos considerar que no tienen nada que ver, entre la astrofísica y la neurobiología. Por ejemplo, empiezan a aparecer investigaciones que encuentran la correspondencia que existe entre la estructura del cerebro, la red neuronal, y la estructura cósmica. Es decir, una correspondencia casi, como se diría, unívoca y perfecta, es decir, como si fuera la versión grande de lo más pequeño. Y por tanto, por ese camino, por caminos como ese, por ahí hay una persona que es además de físico, también poeta, también explora ese tipo de relaciones. David Joe, creo que se llama, en su catalán. Se encuentra justamente como que la vía, la salida y la curación, a lo que de alguna manera estaba mencionado también, se busca por esos otros lugares. Es decir, resumiendo la idea, la buscamos acá y la buscamos en nuestro pasado y en nuestra base cultural, y probablemente no es simplemente una creencia, sino probablemente tiene esas bases, tiene las bases de conocimiento que puede ser que en algún momento
hayan tenido con cierto detalle otros momentos de nuestra historia y que simplemente quedan por la fuerza que han tenido y que se manifiestan en símbolos, que se manifiestan en lo que conocemos nosotros como sacralidad, ¿no? Era un comentario un poco alrededor de la idea de parentesco cósmico. Sí, muy pertinente el comentario, que además es muy rico, hay múltiples aspectos en lo que ha señalado, ¿no? Yo diría algo sobre lo de la creencia. La experiencia humana inevitablemente se sostiene en creencias. Y es mérito del cristianismo haberlo hecho notar. Para los griegos habían dos vías de conocimiento, digamos, la razón y los sentidos. Agustín de Hipona, que el cristianismo llama San Agustín, viene a decir, hay una tercera, es la creencia. ¿A qué se está refiriendo? No necesariamente a la creencia en Dios. Digamos, todos creemos que la sala en la que estamos es real, ¿verdad? O hay alguien que está sospechando que es Matrix, o algo así. Podría ser, ¿han visto Matrix? ¿Quién nos convence que esta reunión es real y no que somos, que ya ocurrió la destrucción del mundo, que somos cerebros ahí flotando en algún tubo con líquido nutriente apropiado, nos han conectado con terminal de una supercomputadora y nos están haciendo creer que estamos en la casa María de Dios, ¿no? No hay manera de demostrar lo contrario. No todo se puede demostrar. Y la matemática, que es, digamos, la matriz de la ciencia, empieza por ahí. Lo demostrable llega hasta lo que se llama axioma, ¿no es cierto? Los axiomas ya no se pueden demostrar, no se necesita demostrar, se supone que se ven, son evidentes en cuanto a su verdad, ¿no? Se muestra. Entonces, a partir de ahí, y apoyando en esto que se muestra como evidente, que puedo proceder a toda la demostración siguiente. Las creencias funcionan como axiomas. Usamos el término cosmovisión por lo general para referirnos a los pueblos no modernos, ¿no? Cosmovisión andina, cosmovisión amazónica. La moderna también es una cosmovisión, por supuesto, y tiene un conjunto de creencias, algunas de las cuales han aparecido acá. Por ejemplo, la creencia en que fuera de nuestro pensamiento no hay sino res extensa. ¿Quién ha demostrado aquello? En todo caso, es curioso que el siglo XVII se cierra con Newton, ¿no? Newton no era como Galileo, Newton era animista, claro. De su principia matemática, la parte en la que reconocemos un típico científico moderno mecanismo es mínima, la mayor parte tiene que ver con alquimia, elementos de este tipo. Y se refiere al espacio, como no podía explicar la acción a distancia, bueno, es que el espacio es el sensorio de Dios. Newton es animista en el fondo. Y por último, hiciste algunas referencias a la ciencia contemporánea. Eso es todo un gran tema, lo que pasa es que, digamos, el pensamiento nuestro tiene pues algo así como un desarrollo desigual y combinado, ¿no? Es como que, digamos, imaginemos, me acuerdo, aquí tenemos un líquido, ponemos algo ahí, hasta que se sedimenta, pasa un tiempo, pues. Nuestro sentido común es la liviandad, ¿no? Es mecanicista, pero las implicancias de la teoría de la relatividad, de la teoría cuántica, de la genética, de la teoría de sistemas y demás mutaciones que han ocurrido en la ciencia ya del siglo XX todavía no llegan al sentido común. Yo estoy seguro, pues, más o menos conozco el mundo de la universidad, ni siquiera al mundo de la comunidad universitaria. No nos hemos hecho cargo de las implicancias de esas teorías que obligan a revisar alguna de esas creencias que estuvieron en el punto de partida, obligan a revisarlas, ¿no? Y en todo caso traen consigo también otra adquisición, yo diría,
hemos venido a comprender en el siglo XX que la ciencia es, las teorías científicas son, no una fotografía de la realidad, como se suponía, ¿no? Sino, voy a para citar aquí a María Pérez, son, también el lugar donde estaba, son ensayos de interpretación de la realidad. Kuhn le llama paradigma a esto. ¿Qué es un paradigma? Un ensayo de interpretación de la realidad. Entonces, son interpretaciones de la realidad, todas las cuales parten de ciertas suposiciones, de ciertas creencias, todas. Es lo que Kuhn dice, no hay paradigma científico sin un conjunto de suposiciones ontológicas, nociológicas, etc. Entonces tampoco es que la ciencia esté libre de supuestos o de creencias. ¿Alguien con la mano? Por favor, si te puedes sacar para... Es preferido. Primero, quiero agradecer a Senón, maravilloso, no me sorprende. Y quisiera tomar esa oportunidad de mencionar a todos ustedes que, y no es la única, pero es la que yo sigo, hay una red que ahora es una red mundial, que creo que surgió en Inglaterra, que tiene un nombre muy inocuo, que no dice mucho, se llama Red Scientific and Medical Network, Red Científica y Médica, que no te dice nada, pero que surgió hace 50 años y que junta a personas, mayormente investigadores, académicos, pero no exclusivamente, que buscan una salida al materialismo y el reduccionismo. Es una red postmaterialista. ¿Y por qué quiero hablar? Porque acaba, y eso me hace tan feliz, de existir en español, porque la red es en inglés, y ahora acaban de hacer esa red. Voy a pasar esto a Ricardo para que lo pase a Zenón y a otros para distribuirlo, porque es muy pequeña la red española y eso me atriste, ¿no? Porque es fascinante, es realmente el principio de un cambio de paradigma fundamental hoy en día, y quisiera que se distribuya esto. Gracias. Sí, quizá una acotación nada más a propósito del materialismo. El materialismo que es necesario y superior es aquel que identificó materia como esa extensa, es decir, eso inanimado que tiene la condición de un objeto, absolutamente la de un sujeto, porque esto último está reservado para el hombre, imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero ahí hay que recordar que el materialismo antiguo, el término para materia en griego era ile. Tú mismo lo has recordado ayer, me parece. A ver, ile. ¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia? Para el hombre moderno, como todo tiene objetivado, alguien dijo, hizo la pregunta por naturaleza, por ahí lo hay. ¿Qué es la naturaleza? Paisaje, lo que ahí podemos ver. El hombre moderno identifica naturaleza con paisaje, con lo tangible, visible, etc. La naturaleza para los griegos es algo que no sabemos qué es, que produce todo esto. Lo está produciendo, pero también lo está consumiendo. No sabemos qué sea. Si un griego nos escuchara decir estamos destruyendo la naturaleza, diría hibris, que para ellos era algo así como un pecado, ¿no? Desmesura, ¿no? Desmesura, ¿no? Ni siquiera sabemos lo que es la naturaleza y la vas a destruir. Lo que vas a destruir son las actuales manifestaciones de la naturaleza, incluyéndote. Pero la naturaleza que no sabemos qué es, va a continuar su curso produciendo otras manifestaciones, etc., ¿no? Algo así hay en el mundo antiguo, dicho sea de paso, ¿no? Bueno,
En esa lógica entiendo que hay un neomaterialismo también que va circulando por el mundo y hay pensadores muy interesantes al respecto. ¿Y en qué consiste? En la reivindicación de esa otra manera de entender la materia, donde lo animado no es algo contrapuesto a la materia, la propia materia está animada, ¿no? Eso también está en cursos, son señales de otros tipos. Muchas gracias, profesor. Gracias y